Yo tuve el honor de participar en un libro de filósofos paraguayos de Mario Ramos Reyes, y recuerdo también el capítulo, yo sé que le llamábamos Adrianito, el profesor Adriano Irala Burgos, que marcó mi vida. Yo recuerdo, Mario, lo que él nos decía aquí, en este edificio de 1979. Chicos, piensen en las utopías dinamizantes. Él nos decía, no vamos a alcanzar una sociedad perfecta, pero hay que tener esa utopía para caminar hacia ella. ¿Vos te acordás de ese libro? Estuvo Secundino Núñez también ahí, entre los que diste una semblanza muy interesante, y otro que creo que estaba Lucho Meyer. ¿Así es? Sí. ¿Te acordás de qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto de reencontrarme contigo acá en esta histórica Radio Cáritas, el cual participamos tantas veces, Así aquella mismo. Durante la dictadura. Así mismo, que es un honor realmente lo que hizo Cáritas en la dictadura. Sí, cierto, fue un bastión de la resistencia realmente histórico, ¿verdad? Pero hoy te queremos tener como filósofo en el sentido siguiente. Acá mismo estuvieron con nosotros un integrante de la Universidad Católica y tres, pero muy interesantes sacerdotes, con motivo de este congreso. Filosofía, nos dijeron, el tema es filosofía, cristianismo y nuestro mundo indígena. Entonces, ellos dos, tengo entendido que ese congreso terminó, pero me dejaron pensando en el sentido siguiente. Bueno, ellos están hablando de filosofía desde un punto de vista cristiano. Inmediatamente pensamos en vos, y ahora sabemos que estás. No sé si estuviste en ese congreso, Mario, pero la pregunta es, ¿cómo debe entenderse hoy la relación entre filosofía y cristianismo? Bueno, la pregunta es muy pertinente, ¿verdad? La filosofía cristiana es una forma de entender la realidad a partir de la experiencia del sujeto que se acerca a la realidad. Y si ese sujeto, de esa persona, vive una experiencia de fe, entonces va a tener cierto tipo, digamos, de impronta en la manera en cómo se acerca a la realidad. Nosotros partimos del supuesto de que nadie es neutro. Ese es el supuesto. Claro, es decir, nadie nace completamente divorciado de un cierto tipo de creencias. Entonces el cristiano reflexiona a partir de ciertos presupuestos. Ahora, estos presupuestos, su fe, sus creencias que le vienen de una revelación, tiene que justificarlas, y justificarlas racionalmente. Entonces ahí hace filosofía, es decir, no es creer con una fe ciega, sino una fe razonable. Uh-huh. Dios existe, sí, creo, pero justifico racionalmente esa creencia. El alma existe, sí, pero yo tengo que justificar y dar las explicaciones racionales de qué eso significa. Entonces, desde esa experiencia, yo reflexiono y yo llamo a eso de manera muy genérica filosofía cristiana. Ahora, puede ocurrir, y muy a menudo ocurre, que las reflexiones de ese filósofo cristiano, como parten de la realidad, como cualquier otro cualquier otra persona que no tenga esa fe, puede llegar a conclusiones similares a otros que no comparten esa fe. ¿Por qué? Porque la realidad es la misma. El punto de partida incluso puede ser el mismo, el punto de partida, qué sé yo, del movimiento, la realidad, de que las cosas cambian, de que el ser humano es finito. Podemos llegar a conclusiones muy parecidas. Entonces, la tarea del filósofo cristiano es no solamente auscultar y dar explicaciones razonables en lo que se cree, sino también encontrar puntos de contactos con otros que no comparten la propia experiencia cristiana. Qué interesante ese punto. ¿Y cómo hacer esto que mencionas? Puntos de contacto con los que no comparten la filosofía cristiana. Inclusive pueden ser filósofos ateos. Claro, entonces es el diálogo. Es el diálogo. Porque nosotros partimos del supuesto de que somos seres humanos con un logos, una racionalidad, y la racionalidad es la misma en todos. Es decir, el hombre puede tener una serie de principios y argumentaciones que compartimos y nos hace, digamos,
tener esa misma forma de argumentación. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en la tradición de la filosofía cristiana, un filósofo clave en todo esto es Aristóteles, que era pagano. Por lo tanto, él parte de los sentidos, él habla de la reflexión de la abstracción y una serie de principios, pero era un hombre, era pagano, era un precristiano. Entonces, Santo Tomás, que es el que lo incorpora, digamos, prácticamente escribe en la suma, si uno tiene la paciencia de acercarse a la suma teológica, él escribe el filósofo con mayúscula. El sentido que este hombre entendió la realidad tal como es, y entonces él incorpora como parte del patrimonio cristiano. Por eso nosotros decimos que nuestra filosofía cristiana es parte de un patrimonio greco-cristiano. Sí, la realidad es la misma en ese sentido. Entonces yo creo que en eso la filosofía nos ayuda, Adriano decía esto, a destotalizar la realidad, es decir, no reducirla, no encaustrarla, no hacer una especie de tribu, sino es simplemente, todo lo contrario, la filosofía busca la universalidad. Evidentemente en la particularidad, porque uno nace en un país, en una cultura, está determinada por una serie de costumbres, pero mira la universalidad de la verdad, es decir, el amor o la belleza o el bien es un deseo que puede tener un individuo de una cultura o de otro. Entonces la filosofía trata un poco de ayudarnos a comprender todo eso. Y cuando vos decías, por lo tanto, el diálogo o los puentes, digamos, algo que tan bien me gusta del significado de la palabra pontífice, el tema de los puentes. ¿Cómo construir esos puentes que estás diciendo desde la filosofía entre pensadores que tienen visiones distintas de la existencia, de la trascendencia, pero que en un mundo que necesita filósofos que piensen este estado de cosas actual, ¿cómo se tienden esos puentes y existen esos puentes hoy? Yo creo que existen los puentes. Nunca un diálogo es algo fácil, es trabajoso. Es algo que uno tiene que ser laborioso en esa elaboración. Y mi experiencia personal es, yo parto de los problemas tal como son. Es decir, yo puedo tener, y de hecho tengo alumnos que no comparten mi punto de partida. Por lo tanto, yo planteo problemas o misterios muchas veces que están en la realidad a partir de los misterios mismos. Y entonces comienzo a hablar de cuál es la mirada que ellos tienen de eso y cuál sería mi mirada sobre ese tipo de cosas, si hay acercamientos, si hay diferencias, por qué hay diferencias, por qué hay acercamientos. Y entonces como que uno va desnudando la propia perspectiva para que el otro comprenda desde dónde viene uno a comprender. Y lo mismo, el interlocutor también de alguna manera se abre hacia su propia perspectiva para que yo la puedo comprender. Entonces, en la comprensión de uno frente al otro, yo creo que uno también, yo a veces digo, descansa, ¿verdad?, en la verdad de la cosa. Podemos incluso continuar teniendo ciertas diferencias, pero acuérdense que somos seres humanos. Y por eso que la tradición, yo siempre digo griega, entre comillas, inventó la democracia. ¿Por qué? ¿Qué es la democracia? Que es la convivencia entre personas que tienen miradas sobre la realidad diferente, y ahí nace el pluralismo. Y el pluralismo hay que articular. No es fácil articular el pluralismo, pero eso es lo que da riqueza, digamos, a una convivencia. Es decir, no sé si recordamos la dictadura de Stroessner, que había una visión homogénea, impuesta, autoritaria, etcétera. Entonces uno corcoveaba y era incómodo. ¿Por qué? Porque esas visiones unilaterales, digamos, ahogan lo más precioso que tiene el ser humano en esta tierra, que es su libertad. Es decir, su capacidad, su libre arbitrio de decidir por sí mismo conforme a ciertas razones. Entonces, el pluralismo tiene que articular esas libertades. ¿Es fácil? No.
uno tiene que trabajar en eso y yo creo y tengo confianza que en lo que nosotros llamamos el Estado constitucional liberal contemporáneo es el que trata de articular, y hay lucha y confrontaciones, diferencias. No genera, digamos, una sociedad perfecta, pero perfectible, mucho mejor que cualquier dictadura o sistema totalitario. ¿Y por qué de repente hay desencantos con ese Estado constitucional liberal? Y yo creo que vos tocaste un tema que es crucial y que creo que Adriano siempre decía, porque la política no es perfecta. Me acuerdo. Claro, me acuerdo. Porque la política es perfectible. Es decir, ¿y por qué es perfectible? Porque nace de seres humanos. ¿Y qué somos nosotros? Perfectible, lleno de limitaciones, de defectos, o si queremos usar un lenguaje cristiano, de pecado, de limitación. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestras construcciones, sean legales, políticas, sociales, van a trasuntar nuestra propia limitación, nuestra propia menesterosidad, nuestro propio egoísmo. Y entonces nuestros sistemas van a ser cojos muchas veces y podemos ir mejorando, y de hecho se ha mejorado en los sistemas. Yo creo que el Paraguay ha mejorado. Es decir, claro. El sistema hoy democrático, que a veces renguea, a veces retrocede un poquitito, pero comparado con el sistema autoritario, por supuesto, no hay duda. Hay una diferencia no hay espectacular. Es decir, hay un progreso en la autoconciencia de quiénes somos. Entonces, claro, podemos desilusionarnos, pero yo creo que en el fondo es una desilusión hacia nosotros mismos. ¿Por qué hacia nosotros mismos? En nosotros mismos, porque no nos damos cuenta que ese defecto que puede tener un sistema democrático, uno tiene que mirarse al espejo también. Es decir, por ejemplo, dice una sociedad democrática supone orden. Sí. Supone un orden de legalidad. Pero a veces uno cuando sale a manejar un vehículo, el tráfico es un enorme desorden. Así es. ¿Y qué depende de eso? Depende de la ley, ¿no? La ley yo creo que tiene cierta normativa razonable. Es que nosotros no hacemos mucho caso a los claro. Entonces, eso refleja un poco lo que somos, y ahí cae lo que en una tradición rica, democrática, a veces yo recuerdo Tocqueville, que era un francés que nace, digamos, en un sistema monárquico. Cuando él escribe su Democracia, habla que tenemos que tener hábitos del corazón, y eso supone que la educación, una educación que sepa a nosotros mismos, que nos controlemos, que respetemos, que seamos tolerantes, que seamos diligentes, es decir, que tengamos ciertas formas de conducta que en el conjunto refleje una sociedad más ordenada, más armoniosa, menos intolerante, etcétera. Y entonces vemos que la democracia supone no solamente una estructura, sino supone lo que yo a veces digo un ethos, una comunidad que sabe realmente convivir. Y eso lleva mucho tiempo. Ya. Ahí está el tema. Eso lleva mucho tiempo. Ya. Es decir, no es cuestión de que la transición comenzó en 1989, ya pudimos haber llegado a esa meta, porque eso lleva más tiempo. ¿Y de qué depende alcanzar por lo menos niveles mínimos de ese ethos, de esa convivencia que decís? Bueno, depende del tiempo y depende del énfasis que podamos tener en cómo educar. Por eso yo creo que clave. ¿Qué significa cómo educar? ¿Cómo educar? ¿Cuál sería el mejor método? Aquí nosotros podemos distinguir, aquí habría que hacer muchas matizaciones, ¿verdad? Una cosa es la educación, digamos, de información científica, tecnológica, etcétera. Pero lo que nosotros en una democracia tenemos que educar es al sujeto, a la comunidad. Y entonces, ¿qué es lo que educa? Aquello que nos hace más humanos. Recuerdo que Adriano decía esta palabra, el sé conmigo. Me acuerdo. Claro, sé un ser humano pleno, humanista, cristiano, decía conmigo. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, comenzamos en la familia. La familia que nos hace ver que existen ciertos valores prioritarios, ciertos valores secundarios.
Es decir, hay una serie de hábitos que uno va adquiriendo. Ahí vienen las comunidades intermedias, la iglesia, las parroquias, los clubes, etcétera. Luego las instituciones educativas, pero las instituciones educativas ya nos reciben de una manera determinada a cómo nosotros hemos sido educados en nuestra familia. Entonces, si una sociedad tiene crisis, digamos, en las familias, hay disonancias, etcétera, evidentemente la escuela no va a ser capaz, digamos, de unir eso. En algunos casos sí, en algunos casos no. Eso va a llevar tiempo, y yo a veces digo que es la tradición democrática que yo hablo, la democracia de un contenido humanista, cristiano, es la educación en las virtudes. ¿Qué significa educación en las virtudes? Virtud es una disposición propiamente humana que nos hace ser más seres humanos. Por ejemplo, si una persona está trabajando en un puesto determinado, necesita la disposición o la virtud de ser diligente. ¿Qué quiere decir? Estar ahora responsable con su trabajo, competir por ese trabajo de una manera honesta, estudiar para tener la acreditación propia, estar en ese trabajo. Es decir, hay una serie de cualidades que uno tiene que ir cultivando para entrar, digamos, entre comillas, entre el mercado de esa sociedad. Pero si de una persona para conseguir un puesto de empleo está esperando que el padre que tiene contactos políticos le dé un puesto en tal lugar, entonces, ¿qué pasa? No hay diligencia, no hay responsabilidad, no hay honestidad. Y entonces comienzan lo que nosotros siempre decimos, las pequeñas corruptelas. Efectivamente. Y entonces tenemos que los favoritismos, los privilegiados, y esa no es una sociedad democrática en ese sentido. No, aunque se pueda votar cada tanto, no es democrática. Claro, exactamente, porque el voto es un aspecto de la democracia. ¿Cómo hay que entender la democracia entonces hoy? Y en una manera integral. Una manera integral. Es decir, es necesario las elecciones periódicas, por supuesto, pero no es suficiente. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Supone un cierto tipo de educación que posibilite realmente una participación, una responsabilidad, digamos, un entender cómo las distintas pluralidades viven en una sociedad. Y eso lleva tiempo, eso lleva, yo creo que a veces digo 1 o 2 generaciones. Ya con razón. Claro. ¿Y cómo vos nos ves a nosotros los paraguayos en ese tránsito que mencionás hacia una sociedad que respete más los valores democráticos? Yo creo que mirando retrospectivamente desde el punto de partida, digamos, de los años del 89, sí, yo creo que el Paraguay ha mejorado. Uh-huh. Desde el punto de vista estructural, constitucional, yo creo que ha mejorado. Pueden haber ciertos ajustes o necesarios ciertos ajustes, ciertas modificaciones, todo eso realmente es cierto. Pero lo que se ha, digamos, disminuido, creo, no sé si disminuido, pero no enfatizado, es en una educación más humanística. Interesante. ¿Qué pasó? Se está confiando demasiado en cuestiones de tecnología. Me doy cuenta. De ciencias positivas, que yo digo de manera general, que son necesarias. Yo no digo que no lo sean. Pero yo creo que una democracia se funda en valores, y los valores nacen del contacto que yo tenga con mi pasado, con mi tradición. Yo tengo que estudiar historia. Con la belleza tengo que estudiar ¿qué? Literatura, el lenguaje, la filosofía, las ideas, porque eso me van a dar una forma de comportamiento donde yo estoy comprendiendo al otro, la mirada del otro, etcétera. Y eso yo creo que se dejó mucho de lado. ¿Por qué te parece que se dejó de lado esa educación humanista? Yo creo que viene también de una influencia internacional, en donde la ola, digamos, después de los 90, de los sistemas económicos que enfatizaban, yo creo de manera exagerada, el libre mercado y una serie de elementos,
exigían cierto tipo de manejo tecnológico. Sí, claro. Y entonces se fue minimizando las humanidades porque las humanidades no eran rentables, no estaban, digamos, sujetas al cálculo, al progreso económico. Entonces, si mi hijo me dice yo quiero ser filósofo y otro me dice yo quiero ser ingeniero, evidentemente claro, yo entiendo. El filósofo no va a tener mi... pero yo creo que ahí viene el dilema. Darse cuenta de que el valor de las humanidades da una suerte, digo, de colchón moral para la democracia. Yo no quiero ser manejado por un algoritmo, con algo técnico o con la inteligencia artificial. Necesitamos cierta humanidad. No, yo insisto, eso no quiere decir que eso no tenga un lugar en la sociedad. Claro, porque es el progreso tecnológico, etcétera, pero la democracia exige otros valores que a veces no son tangibles, no son inmediatamente vislumbrados por ese tipo de cálculo, de experimentación. Y ahí viene el punto. Esa educación humanista como vos decís, que nos permite mirarnos a nosotros para mejorar en todos los sentidos como seres humanos. Esa educación humanista, ¿cómo la ves hoy en Paraguay desde 1989 hasta hoy? Siempre hago el corte allí porque no tiene mucho sentido hablar de antes del 89, pero ¿cómo nos ves en cuanto a nuestros avances hacia una educación humanista en Paraguay? Y mira, mi observación, que puede ser muy limitada, etcétera, es que ha disminuido. ¿Por qué? Hay grupos realmente que son muy loables y dan mucho énfasis en cuestiones de orden humanístico, pero en general cuando veo los jóvenes, etcétera, con el manejo que tienen de los medios digitales, los teléfonos, etcétera, yo creo que están fragmentando la realidad de tal manera que el joven ve la realidad a través de un teléfono. Hay un mediador que es un teléfono, y entonces no hay una comunicación del lenguaje, no hay una comunicación de los rostros, digamos, o de una comunidad, sino simplemente todo está mediado por aquella interpretación que puede dar un teléfono o un aparato digital, y eso fragmenta a la sociedad, no solamente la sociedad paraguaya, es decir, fragmenta. Claro. Es decir, cuando uno quiere dar una clase, imagínate que yo a veces quiero dar una clase de filosofía moral, entonces el principio de la reflexión de la filosofía moral, y un alumno está mirando su teléfono. Y entonces es muy difícil porque tenemos que partir de ¿qué? De la escucha, ser muy atento a lo que en este caso un profesor puede proponer, etcétera, y eso no puede dar un aparato tecnológico. El aparato tecnológico puede servir para comunicarse, pero para la reflexión pausada, la reflexión tranquila, digamos, que nos lleve a lo que es la realidad como tal, eso exige tiempo, exige silencio. No solamente, eso es importante, silencio. Silencio, no solamente exterior, sino interior. Repito otra vez, Adriano decía, el barullo del mundo interior, decía. Qué buena expresión. El barullo, decía. Y claro, ¿por qué? Porque estamos tan, digamos, contaminados de mensajes que no tenemos paz para reflexionar algo sencillo, que sin esos elementos antes teníamos más tiempo, quizás, y era mucho más factible, digamos, de ese tipo de educación. Y decime, ahí tocaste el tema del celular, las redes y la inteligencia artificial. ¿Qué significan el celular, las redes y la inteligencia artificial para la educación humanista? Una buena pregunta. Iba a decir una... Estoy tentado de decir una respuesta muy catastrófica. La muerte. La muerte. Pero no, yo no iría tan lejos. Yo creo que hay que distinguir ahí, como decimos nosotros en el pensamiento clásico, entre los medios y los fines. ¿Puedes distinguir? O sea, por ejemplo, yo veo los instrumentos, digamos, tecnológicos como medios. Es decir, es una forma de llegar a un fin.
Si el fin de mi educación es tratar de conocer la verdad de las cosas, o reflexionar sobre qué es la justicia, o reflexionar qué es la equidad, que son principios rectores de un Estado constitucional de derecho, etcétera, yo puedo tener acceso a un libro, a una biblioteca, a la inteligencia artificial que me dé datos, pero no puedo yo confiar y delegar toda mi búsqueda y mi mirada hacia a esa reflexión final en la inteligencia artificial o en el teléfono o en un instrumento tecnológico. Eso es simplemente un instrumento. Es como nosotros hacíamos ya en los 80 y principios de los 90, me voy a la biblioteca. Entonces tomo yo la información, clasifico la información, hago un discernimiento, hago una reflexión y luego con la mirada que yo tenga del fin que estoy buscando, utilizo ese medio para que apunte a aquello, que me ilumine eso. Pero si yo confío solamente en el medio y lo que me dice la inteligencia artificial, lo que me dice el teléfono es la verdad última de las cosas, entonces yo estoy manejado por ellos. Entonces, lo que es un medio me resulta un fin y en cierta manera yo estoy manipulado. Y si yo estoy manipulado no tengo realmente educación y entonces yo estoy manejado, ¿por qué? Manejado por estos medios. Y entonces imagínate un sistema político donde aquellos que están detentando el poder administrativo del Estado manejan las redes, entonces manejan la población. Exacto. Y entonces pueden mover la sociedad de un lado a otro al placer conforme a los intereses propios de ese sistema. Gravísimo. Estamos con el profesor Mario Ramos Reyes, apasionante esta reflexión en torno finalmente al humanismo y a la filosofía. Y íbamos a la pausa cuando él, mostrándonos su celular, nos hablaba de lo que significa el mundo del celular y las nuevas tecnologías para la educación humanista. Y vos tenés una estrategia que me estabas hablando fuera de micrófono, que incluye, aunque a la gente le cueste entender, hoy libros físicos también. Claro. En mis clases yo les pido que tengan el libro físico, digamos el manual, el texto, el libro de lectura y que la traigan a la clase. Es decir, ellos tienen que tocar el libro físico y yo a veces digo, leer el libro físico. Claro. Entonces, a partir de ahí hacemos lecturas dirigidas, reflexión, preguntas y si a veces uso algún elemento técnico, digamos tecnológico, simplemente es para mostrar alguna pregunta a toda la clase que motive la reflexión que ellos tienen en el texto. Y entonces se abre un diálogo a partir de la lectura que estamos haciendo de pequeños párrafos, del lenguaje y de la problemática que el alumno puede tener respecto al texto que está leyendo. Porque en mi caso la filosofía tiene que ver mucho con la persona, con su experiencia. Entonces al leer un texto que parece abstracto, es decir, divorciado de la realidad, no lo es tanto cuando uno comienza a hacerle preguntas, ¿qué significa eso en tu propia experiencia, en tu propia vida? Y entonces se abre un diálogo que es un poco la esencia de la filosofía, un diálogo oral, no escrito. Porque si hay que algo. Claro, la esencia de la filosofía es oral. Es oral en sentido de que el maestro, entre comillas, o el filósofo, es el que tiene que formar, no solamente informar, formar con el ejemplo de su propia experiencia, de su propia vida a los alumnos. Y entonces motivarlos ¿con qué? Motivarlos con aquello que a ese profesor también le motiva, su pasión. Entonces yo digo, este profesor cree en lo que dice, tiene pasión en lo que dice. Entonces el alumno se siente motivado generalmente o le llama la atención y entonces uno dice, bueno, la filosofía entonces, o la docencia es mímesis, dice Platón, como habíamos dicho, es decir, imitación. Uno dice, esto es interesante. Y entonces comienza también a hacer preguntas, al comienzo tímidamente, porque las nuevas generaciones son apáticas, no tienen pasión, porque todos reciben de manera pasiva, una pantalla que te da todas las respuestas. Entonces, con eso se va despertando de a poco
Y el alumno va caminando con ese maestro, con esa maestra de una manera colaborativa. Y eso exige evidentemente paciencia, pasión, porque si alguien enseña... Mucho en pasión y en patos, ¿puedo explicarnos? Claro, pasión en el sentido de que lo que yo enseño y al cual yo he dedicado mi vida es un llamado. Vocación es un vocar, es un llamado. Y yo tuve un llamado para la filosofía. ¿Por qué? Porque un día me encontré con un profesor que se llamaba Adriano Irala, y en la forma que él me planteaba los problemas sobre en el banquete de Platón sobre el amor, me atrajo de tal manera que yo quería ser lo mismo que él era, pero yo no entendía mucho, y entonces la única manera de hacerme amigo de aquel profesor. Entonces él me acompañaba. Entonces eso significa pato, o sea, tenía pasión, creía. No era una cuestión que uno aprende de memoria y repite y eso está divorciado de uno mismo, sino aquello que uno explica forma parte de la vida. Y eso puede aplicarse a cualquier profesor, algún profesor que enseña física, que realmente tiene pasión por la física, y eso transmite. ¿Por qué? Porque es un poco la mímesis, transmite, y el alumno se da cuenta. ¿Por qué? Porque somos seres también afectivos, no estrictamente racionales. Y eso hace una enorme diferencia. Si reducimos la educación en una cuestión meramente técnica, es decir, yo paso una serie de informaciones, no me envuelvo afectivamente en esa información, sino que la puedo pasar a través, qué sé yo, de un curso, digamos, online, que es totalmente impersonal. Uno no forma ese vínculo, esa afección. Por eso la educación tiene que ser en el aula. La auténtica educación. Por eso vos tenés serias reservas frente a la educación online. Reservas en el sentido de que no es la plenitud propia de una experiencia humana. Es simplemente un mensaje, uno lee. Yo entiendo que a veces se hace eso por cuestiones económicas, del transporte, yo entiendo eso. Pero no puede reducirse la educación a eso. Eso va deshumanizando. Nos hace ser simplemente receptores de mensaje al cual no tenemos ningún tipo de relación afectiva. A veces no conocemos el rostro del profesor. Y nosotros tenemos que saber que las personas, ¿verdad?, se comunican a través del rostro, de la mirada, y eso va madurando y eso nos queda a nosotros de por vida. Es decir, hay profesores que nos han marcado la vida. Yo no sé si una curso online me puede marcar la vida. Claro. Entonces yo creo que esa recuperación de esa tradición es fundamental, es una tradición humanística. Y esencial. Y tocaste una palabra allí. Nosotros no somos solamente seres racionales. Hablaste de la afectividad. ¿Y cuál es el papel de la afectividad en el mundo de hoy en la relación docente-alumno? Y la afectividad en el sentido de que somos, nuestra razón, digamos, cabalga, utilizar es una metáfora, a través de ciertas emociones, y las emociones varían realmente. Es decir, si yo estoy explicando, digamos, filosofía política, yo puedo tener una actitud totalmente, los americanos dicen una palabra, detachment, dice, me divorcio de lo que enseño. ¿Así? Entonces, esto es objetivo. Bueno, yo digo, no, espera un poquitito. Sí, yo puedo enseñar esto, pero yo también estoy envuelto en aquello que enseño y yo le doy cierta connotación, que puede ser de odio, de amor, de indiferencia, lo que fuere. Es decir, mi racionalidad no está separada a mí mismo de los afectos que yo pueda tener respecto a esa propuesta que yo estoy dando. Entonces es muy importante que cuando yo explique simplemente diga, sí, esta es la postura, yo tengo esta perspectiva, y entonces uno muestra realmente con sinceridad y transparencia la propia identidad de uno, que no es simplemente una razón, digamos, de cálculo, no es una razón estrictamente, yo utilicé una palabra matemática,
sino es una razón que tiene ciertas inclinaciones a una perspectiva u otra. Y eso se enriquece, ¿por qué? Porque puede venir otro profesor que tenga otra mirada, otros afectos, y viene un tercero, otros afectos, entonces yo tengo una pluralidad de perspectivas. Y ahí tengo un perspectivismo, digamos, pedagógico, que al alumno que está recibiendo comienza a plantearse problemas. Plantearse el problema de la verdad. Esto es verdadero, esto no es, ¿por qué no es? Y entonces comienza un diálogo y comienza un discernimiento del alumno, un análisis, un examen de esas propuestas. Y yo creo que forma parte de una larguísima tradición que podemos remontarnos al inicio de la filosofía de Occidente. Platón por eso dice, es el diálogo, nada sustituye al diálogo. ¿Y dónde se hace el diálogo? En la plaza pública. Bueno, hoy día el diálogo, todo el proceso, la modernidad, etcétera, se hace en un aula. Sí. Donde el profesor entra y comienza a dialogar con los alumnos sobre el tema que tiene entre manos y comienza, sea que el profesor enseñe algo técnico o no, siempre tiene que haber un diálogo, porque todo saber, incluso técnico, qué sé yo, química o física, tiene que ver con la vida. Entonces yo creo que la riqueza viene de eso y los alumnos se sienten atraídos, porque lo que nos afecta hoy es que nuestras emociones a veces están manejadas por estos aparatitos y estas mediaciones o la televisión, la reacción, y muchas veces no nos autoexaminamos. Recuerda aquello de Sócrates, que una vida que no es autoexaminada no tiene mucho sentido. Entonces uno tiene que examinarse su vocación, su mirada, y para eso es vital la relación que se tiene entre maestro y alumnos. ¿Y esa relación maestro-alumno cara a cara es esencial para vos? Es esencial, yo creo que sí. Es esencial para todo tipo de relación humana, la amistad, el rostro del amigo. Entonces yo creo que ese sentido humano que en la tradición que decía Adriano de la persona, del personalismo, en el sentido de vernos a nosotros, miembros de una comunidad en solidaridad o en acompañamiento, yo creo que es básico. Y por eso, a veces digo en la fenomenología actual, el nombre de una escuela, a veces que es el valor del encuentro. Cuando yo me encuentro con alguien, yo me puedo ver con alguien de manera indiferente, verle al otro como mero instrumento, verlo al otro como simplemente un medio, o verlo al otro como otro. Eso es un encuentro. ¿Qué significa verle al otro como el otro? Como el otro, en su valor en sí mismo, no por lo que él me pueda dar a mí. Si yo tengo un amigo porque el amigo tiene buenos contactos en el poder y me puede conseguir un puesto en el Estado, lo estoy viendo al otro como un instrumento. ¿De qué? De mis fines. Pero si yo lo veo al otro como amigo, independientemente de su pertenencia, entonces yo lo aprecio como él es. Y puede ser eso recíproco o con cualquier tipo de relación. No instrumentalizar, no hacer de nuestras relaciones humanas un medio para una cosa ulterior, sino un fin en sí mismo. Ese es un principio fundamental de Kant. De Kant es... Claro, es el segundo imperativo categórico. ¿Cuál es? Decía. Te lo digo de manera más laica, digamos. Sí. En la relación humana, el otro siempre debe ser un fin y nunca un medio. Ya. Yo no puedo hacer un instrumento. Instrumentos son cosas. Sí. Las cosas son instrumentos. Las personas son fines porque las personas tienen dignidad. Tienen un valor invaluable. Entonces, nunca instrumentalizar. No instrumentalizar a la persona como tal, ni el cuerpo, ni la manipulación, etcétera, etcétera. Y muchas veces estos pequeños instrumentos nos manipulan. ¿Por qué? Porque están estimulando cuestiones que no son del todo verdad o hay intereses. Y entonces como que
somos parte de una suerte de dictadura digital a veces en ciertos momentos. Entonces yo creo que recuperar esa mirada yo creo que ese es el gran aporte que puede dar el humanismo cristiano. Ahí está, claro. El humanismo cristiano, ¿verdad? Que cuando vos te refieres al humanismo cristiano, ¿qué es el humanismo cristiano y en qué se diferencia de otro tipo de humanismos? Bueno, el humanismo cristiano parte de la centralidad de Cristo. Ya. La centralidad de Cristo, que es Dios encarnado. Es el humanismo de la encarnación, como diría mi maestro Maritain. Encarnación en el sentido de que yo fui salvado de todas mis limitaciones, de todos mis pecados por el sacrificio salvífico de Cristo, y por lo tanto la sociedad que yo tengo la misión de anunciar en una sociedad donde el otro también ha sido salvado. Entonces es una sociedad solidaria, y entonces eso es un humanismo en donde el otro tiene un valor ontológico inmenso, y entonces tenemos que llegar no solamente al bien propio, sino al bien común. Esa es la famosa palabra. Sí. Repito de nuevo, Adriano decía, hoy día bien común, hasta Stroessner repite, decía. Aunque él no sabe lo que es bien común. Sí. Pero es clave la expresión bien común. Claro, es clave. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos al deseo del bien. No solamente a la belleza y a la verdad, sino al bien. Y el bien en nosotros no es solamente un bien de orden individual, sino también un orden social. Claro. No es solamente un bien de orden material, sino también inmaterial. Es decir, ¿cómo se mide, yo a veces digo, una sociedad, el valor de una sociedad? ¿De cuántos restaurantes tiene esa sociedad? Y yo digo, sí y no. Porque yo tengo que medir al mismo tiempo cuántos museos tiene esa sociedad, cuántas bibliotecas tiene esa sociedad. ¿Cuántos restaurantes? ¿Cuántos restaurantes? Es la famosa expresión muy simpática de John Stuart Mill. ¿Qué dijo él? El gran campeón del liberalismo inglés decía, cuando él le critica a Bentham, que fue su maestro, que decía que el fin de la ética, la medida de la ética era el hedonismo, el placer. Sí. Entonces decía, bueno, entonces esa va a ser una filosofía de cerdos. Dice en inglés, pig philosophy. ¿Sí? Filosofía cerdo, porque el cerdo también tiene sensaciones y gustos, pero nosotros no somos cerdo. ¿Qué respuesta esa? ¿Qué respuesta? Fue muy dura, pero es muy simpática. Socorro. Claro. Mira, increíble, una hora. Ojalá los medios de comunicación te tengan más a menudo, porque también nosotros tenemos una responsabilidad de formación. La última pregunta que te quiero hacer es la siguiente. La pregunta es, me estaba acordando cuando te escuchaba a algo que dijo León XIV. Él lo que dijo es, si seguimos así, vamos a una barbarie superior. Parece ser que lo que él quiso decir es que si seguimos como estamos ahora, a donde vamos a llegar es a un sitio muy inquietante. ¿Cuál es tu visión respecto a dónde estamos como humanidad hoy? Como humanidad, la pregunta es muy, muy, muy importante y difícil de contestar. Yo creo que la humanidad está, voy a utilizar una palabra, en un momento de valle. ¿De qué? Valle, no de montaña. Digamos, si la historia va por una colina que va subiendo a épocas de apogeo, sí, después le viene una época de decadencia y de declinación. Y luego las nuevas generaciones elaboran de nuevo una cultura mucho más humana y se va elevando de nuevo. Pero ahora ¿dónde estamos entonces? Allá abajo. El trigo, claro, el trigo y la cizaña, como dice el Evangelio. Entonces, en este momento estamos atravesando un valle profundo. Las razones, múltiples razones. Yo veo así. Entonces, yo creo que nuestra labor es reconstruir de a poco esa colina que se va a levantar, y alguna vez vamos a llegar de nuevo a a un lugar en donde nos reconozcamos como seres humanos, etcétera.
vamos a llegar siempre a una plenitud deseada, no por la perfectibilidad humana. ¿Pero qué significa valle profundo que dijiste? Un valle profundo, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la descripción que podemos tener de nuestra sociedad? La fragmentación. Claro. Hay una pulverización de creencias y las creencias no hay diálogo. Es una suerte de acuerdo entre sordos. Es lo que, no sé si llegó a decir esto Vargas Llosa, decía, un grupo de tribus. Me acuerdo de él, claro. Un grupo de tribus, es decir, no hay diálogo posible. No entonces. Hay puentes. No hay puentes. Y yo creo que eso viene también por una influencia de ciertas filosofías que minimizaron la razón. ¿Así? Enfatizaron exageradamente la subjetividad, los afectos, y entonces no hay modo de comunicación, porque lo que yo creo es mío, y a lo mejor no es lo tuyo, y entonces lo tuyo es diferente del mío, entonces y no ahí hay viene comunicación. La fragmentación. Claro, pero yo creo que el corazón humano es el mismo en todos. Eso hay que ayudar a redescubrir, o yo creo que la tarea de un filósofo cristiano es desempolvar, es decir, no, lo que estás buscando, el bien o la belleza o la verdad, también yo lo estoy buscando, independientemente de la cultura en la cual venimos, la situación en que estamos, y entonces abrir el diálogo. Yo creo que el diálogo es posible con todos. El tema es el arriesgarnos y tratar de hacer eso. Yo creo que el Papa, el Pontífice León XIV está describiendo una situación dramática. Entiendo. Y ¿cuál es el resultado de eso? Y bueno, el resultado son guerras, enfrentamientos, crímenes horrorosos. Sí. Lo que ocurrió recién en la Argentina, narcotráfico, es decir, gente que ha perdido lamentablemente el sentido de quiénes son, de su propia dignidad. Y eso es muy preocupante. Tenemos nomás que irnos a la Ronda Nacional. Ha sido una hora de un placer inmenso, pero no puedo dejar de preguntarte, aunque sea en un minuto, respóndeme. Acá en Cáritas le estábamos haciendo una entrevista a Luis Ramírez. Él es el ministro de Educación. No sé a cuento de qué ya. ¿Qué pregunta yo le hice? Pero esta fue su respuesta, Mario, de un ministro de Educación. Carlos, vamos a ver, me dijo, la educación del Paraguay de hoy es para un país que ya no existe. A la pucha, dije yo, si el ministro me dice eso, entonces, ¿qué pasa con la educación de hoy? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es tu impresión de nuestra educación de hoy? En Paraguay. Y de nuevo, yo creo que se está minimizando la educación humanística. Se está minimizando. Se está, yo creo que exacerbando una cuestión técnica que es necesaria, pero no es suficiente. Yo creo que hay que volver de alguna manera a cierto tipo de, digamos, de dimensión que enfatice las humanidades. Si la democracia va a ser lo que uno cree que es o que debe ser. Evidentemente yo no sé a qué se refieren ese país que ya no es, pero los países se construyen, los países se cultivan. Es como un campo que uno comienza a cultivar. Por supuesto que puede ser un páramo, claro. Pero hay que cultivar, hay que regar. Es lo que dice C.S. Lewis, el gran filósofo inglés, que yo siempre tengo como una especie de moto. Dice él: hoy día la educación no es cortar árboles en una jungla. Hoy día la educación es regar un desierto. Qué buena esa definición. La educación es regar un desierto. Regar un desierto. Y hay que regar ese desierto para que comience de nuevo. Ahora, si esperamos que va a ser una jungla y tenemos esto y tenemos demasiado egresado en esto y comenzamos a cortar, no existe eso. Tenemos que regar un desierto y dejar que la realidad y la naturaleza, en ese caso, nos dé los frutos y las flores que necesita una democracia para florecer. Esta hora de reflexión fue indispensable. Vamos a repetirla en Cáritas. Bueno, vos estás siempre enseñando en Estados Unidos. Sí. ¿Estás de paso por acá? ¿Cómo es ahora tu estancia en Paraguay? Yo estoy de paso porque me invitaron para un congreso de filosofía cristiana. La Católica. En la Universidad Católica, en mi alma mater, que vengo después, te digo, después de 35 años. ¿A la Católica? Después de 35 años voy a dar una charla en la Universidad Católica oficial. Increíble. ¿Cuándo vas a dar tu charla en la Católica? Hoy, esta tarde. ¿Hoy? ¿Sobre qué va a ser? Esta tarde es cristianismo
filosofía y Latinoamérica, que es una reflexión sobre un texto que yo recibí, no sé si te acordás, del profesor McLean, Sí. amigo de Adriano. Amigo de Adriano, Él sí. me escribió una carta estando en Estados Unidos donde me dijo que hay que reconstruir el Paraguay de la manera que estaba trabajando el doctor Adriano Irala. Entonces hago una reflexión sobre lo que él me había sugerido, cómo plantear o replantear en este mundo de la posverdad una democracia humanista cristiana, y yo utilizo la inspiración que él me había sugerido del filósofo cristiano Jacques Maritain. Entonces, una reflexión de esas tres dimensiones, muy general porque es una cuestión muy densa, muy larga, pero es un homenaje a Adriano. Inolvidable. ¿A qué hora es la conferencia? Es a las 4 de la tarde. Ahí en la Universidad Católica.